Hola chicos, ¿cómo están? Espero que se encuentren súper bien. Sean bienvenidos a una clase más y el tema que vamos a estar abordando el día de hoy es acerca sobre las reglas de puntuación. Y para ello es importante saber que los principales signos de puntuación se utilizan en el idioma español son los siguientes: punto, la coma, punto y coma, puntos suspensivos, signos de interrogación, signos de exclamación, paréntesis, corchetas, rayas, comillas. El uso del punto, chicos, nos señala la pausa con que se da fin a algún enunciado. Después del punto siempre se escribe con la letra mayúscula y asimismo existen tres clases de punto, como es el punto y seguido, que es el que separa los enunciados que integran un párrafo. Después del punto y seguido se sigue escribiendo con el mismo renglón. Si el punto está al final del renglón, se empieza en el siguiente sin dejar lo que es la sangría. La siguiente clase de punto es el punto y aparte, y este nos separa dos párrafos distintos y después de punto y aparte se escribe en una línea distinta. La primera línea se debe dejar una sangría o espacio interior. Y la última clase de punto es el punto y final, que es el que cierra totalmente un texto o algún párrafo. Por regla general, el punto se utiliza también después de las abreviaturas. No obstante, existen numerosas excepciones, por ejemplo, los símbolos de los elementos químicos y de las unidades de peso, también de la medida en el que se escriben sin punto. Tampoco llevan este signo los puntos cardinales. Los puntos de las abreviaturas no excluyen la presencia inmediata de cualquier otro signo de puntuación cuando se combine el punto con los paréntesis o las comillas. Asimismo, se coloca el punto siempre detrás de estos signos. No se escribe punto y final en títulos, subtítulos de libros, artículos, capítulos, obras de arte, etc., cuando aparezcan aislados de cualquier texto o párrafo. El uso de la coma nos indica una pausa breve que se produce dentro del enunciado y se emplea para aislar el vocativo del resto de la oración. También separa los miembros de una enumeración, menos los que están precedidos por alguna de las conjugaciones como i, o, ou. También separa miembros gramaticalmente equivalentes dentro de un mismo enunciado, excepto si van precedidos por las conjugaciones de ni, o, u. Sin embargo, se coloca una coma delante de la conjugación cuando la secuencia que encabeza expresa un contenido distinto al elemento o elementos anteriores. También no señala que se ha omitido el verbo porque ha sido anteriormente mencionado o porque se sobreentiende. También separa los términos invertidos del nombre completo de una persona o los de un sintagma que integran una lista, es decir, una bibliografía o índice. Y es recomendable su empleo cuando el periodo sea largo. Además, en una relación cuyos elementos están separados por punto y coma, el último elemento ante el que aparece la conjugación copulativa va precedida de coma o punto y la coma. También los enunciados que aclaran o amplían lo dicho en una oración se escriben entre comas. Se encuentran en este caso las aposiciones explicativas, las oraciones explicativas, cualquier comentario, explicación o precisión de algo dicho, la mención de un autor u obras citados. También se coloca coma después del bloque anticipado cuando se invierte el orden regular de las partes de un enunciado anteponiendo elementos que suelen ir propuestos. Es usual colocar una coma antes de una conjugación o locución, en este caso locución conjuntiva, que une proposiciones de una oración compuesta. Se colocan comas al emplear frases como esto es decir, o sea, en fin, por último, por consiguiente, también, por lo tanto, en cambio, en primer lugar,
También en formas adverbiales como generalmente, posiblemente, afectivamente, finalmente, en definitiva y por regla general quizás. Si estas expresiones van al inicio de la oración, se separan del resto por una coma, pero si van en medio de la oración se escriben entre comas. También se coloca coma en el encabezamiento de las cartas entre el lugar y lo que es la fecha. Uso del punto y coma. El punto y coma nos indica una pausa superior a la marcada por la coma e inferior a la señalada por el punto. El punto y coma se utiliza para separar los elementos de una numeración cuando se trata de expresiones complejas que incluyen comas en su redacción. Para separar oraciones si son muy largas o llevan comas en su redacción. En ocasiones puede emplearse punto y seguido en lugar de punto y coma. La elección puede depender del vínculo de sentido entre las oraciones. Si este vínculo es débil, se prefiere el punto y seguido. Si es más sólido, es preferible punto y la coma. También es correcto en ambos casos. Suele colocarse punto y coma en vez de coma delante de conjugaciones o locuciones conjuntivas como pero, más y aunque, así como sin embargo, por lo tanto, por lo consiguiente, en fin, etc. Cuando los periodos son largos o llevan coma en su redacción, si la longitud es extremadamente larga y es preferible usar el punto y seguido. Uso de los dos puntos. Los dos puntos detienen el discurso para llamar la atención sobre lo que sigue y estos se emplean después de enunciar una enumeración para cerrar una enumeración antes de lo que es la anafórico que lo sustituye y antes de una cita textual. Después de las fórmulas de saludo en las cartas y documentos, también para lo que es significar la conexión de sentido con oraciones relacionadas entre sí, sin necesidad de utilizar nexo gramatical. Y estas relaciones pueden ser causa, efecto, conclusión o resumen de la oración anterior, verificación o explicación de la oración anterior, que suele tener un sentido más general. También se emplean los dos puntos para separar la ejemplificación del resto de la oración. En textos jurídicos y administrativos se colocan dos puntos después del verbo escrito con todas sus letras mayúsculas que presentan el objetivo fundamental del documento, y la primera palabra del texto que sigue de este verbo se escribe siempre con la letra mayúscula y el texto forma un párrafo diferente. Uso de los puntos suspensivos. Suponen una interrupción de la oración o un final impresivo y se emplean al final de enumeraciones abiertas o incompletas con el mismo valor que la palabra etcétera. Cuando se quiere expresar que antes de lo que va a seguir había habido un momento de duda, temor o vacilación. En ocasiones también la interrupción del enunciado sirve para sorprender al lector con lo inesperado de la salida y para dejar un enunciado incompleto y en suspenso cuando se produce una cita textual, sentencia o refrán omitiendo cierta parte de ello. Se escriben 3 puntos suspensivos dentro de paréntesis o corchetes cuando al transcribir literalmente un texto se omite una parte de lo que es el texto a plasmar. Uso de signos de interrogación y exclamación. Se emplean para delimitar enunciados interrogativos o exclamativos directos e interjecciones. De la forma de utilización de estos signos son las siguientes. Se emplearán 2, uno para indicar la apertura, ya sea interrogativo o exclamativo, y otro para indicar el cierre. Estos signos se colocan al principio o al final del enunciado interrogativo o en su caso el exclamativo, y después de los signos indican un cierre de interrogación o exclamación y nos escribe punto. Los vocativos y las oraciones subordinadas, cuando ocupan el primer lugar en el enunciado, se escriben fuera de la pregunta o de la exclamación, sin embargo, están colocados al final y se consideran dentro de ellas. Cuando se escriben varias preguntas o exclamaciones seguidas y estas son breves, pueden optar por considerar las oraciones independientes con sus correspondientes signos de apertura y asimismo su cierre, y con mayúscula al comienzo de cada una de ellas. No obstante, también es posible considerar el conjunto de las preguntas o exclamaciones como un enunciado único, y en este caso hay que
que separarlo por comas o por puntos y comas, y solo en la primera se escribirá la palabra inicial con lo que es la letra mayúscula. Uso de paréntesis. Estos se emplean para encerrar elementos incidentales o aclaratorios que se intercalan en un enunciado y se utilizan cuando se interrumpe el sentido del discurso con una aclaración o elemento incidental, sobre todo si es largo o de escasa relación con lo anterior o posterior. Si se intercala algún dato como son las fechas, lugares, significados de siglas, el autor u obras citados, etc. También si se desea introducir alguna alternativa en el texto, pueden cerrarse con el paréntesis una palabra completa o solo uno de sus segmentos. Se construyen las palabras completas o elementos que faltan y en los originales al transcribir textos como códices o inscripciones con abreviaturas, y también se encierran 3 puntos para dejar constancia de que se omite lo que es la cita o algún fragmento del texto que se transcribe. Uso de corchetes. Por lo general se utilizan los corchetes de forma parecida a los paréntesis, que incorporan información complementaria o aclaratoria, y se utilizan cuando se introduce alguna aclaración dentro de un texto que ya está encerrado entre paréntesis y no caben en alguna línea las últimas palabras de algún verso. En este caso solo se escribe un corchete de apertura, y también se quiere hacer constar que falta una parte del texto que se transcribe dentro de los corchetes y se escriben con 3 puntos. Uso de la raya o guión largo. La raya se emplea para encerrar las aclaraciones que interrumpe el discurso, y en este caso se coloca siempre una raya de apertura y otra en el cierre final. Las rayas pueden sustituirse por paréntesis o por comas, según cómo el que escribe perciba el grado de conexión entre los elementos, y también se utilizan para señalar cada una de las intervenciones de un diálogo, mencionar el nombre de la persona o personaje al que corresponde, es decir, o ejemplo de ello, alguna obra literaria, algún libro, una exclamación, para introducir o encerrar también los comentarios o precisiones del narrador a las intervenciones de los personajes, que se coloca una sola raya delante del comentario del narrador sin necesidad de cerrarlo con otra cuando las palabras del personaje no continúan inmediatamente después de lo que es el comentario. Uso de comillas. Hay distintos tipos de comilla que se emplean indistintivamente, pero se alternan cuando deben usarse en un texto ya entrecomillado. Las comillas se emplean para reproducir citas textuales, para no repetir algún texto, para indicar que una palabra o expresión es inapropiada o de otra lengua, o que simplemente se usa irónicamente con un sentido especial. También nos sirve para lo que es citar títulos de artículos, poemas, cuadros, etc. Como último punto es el uso del guión y de menor longitud que la raya, y esta se utiliza básicamente para hacer divisiones dentro de una palabra y también para separar los elementos que integran las palabras compuestas. También los utilizamos para dividir una palabra al final del renglón si no cabe pues completa, y también cuando se antepone el guión a una parte de una palabra, ya sea una sílaba, una morfema, etc. Y nos indica que esta va en posición final cuando en este caso se pospone el guión a esa misma parte, y nos indica que esta va en posición inicial. Si el elemento en cuestión se coloca entre guiones, se entiende que está en el interior de la palabra. Y también el guión nos emplea para unir palabras con un valor de enlace similar al de una preposición o alguna conjugación. Y bien, chicos, hasta aquí hemos llegado con el tema del día de hoy. Si se pudieron ver, pudieron dar cuenta y pudieron observar, vimos las diferentes reglas de puntuación y cuáles y cómo se pueden emplear. Saben que si hay alguna duda pueden hacérmela saber con toda confianza. Cuídense mucho y por ahí, por favor, pongan en práctica estos puntos que a ustedes les va a servir ya tanto en el campo laboral como en lo personal, porque sé que a la mayoría nos falla un poquito estos sentidos, ya que confundimos unos con otros. Y relativamente en este apartado o en esta clase el día de hoy que
que fue acerca de los signos de puntuación, pues nos indica cómo los podemos emplear, cuáles son sus características y algunos puntitos como tips en los cuales nosotros lo podemos implementar en lo que es nuestro texto, nuestra redacción o algún párrafo que queramos escribir en este caso.